Willebrand sin saberlo, tiene alteraciones menstruales que nos van a dirigir a investigar, ¿no es cierto?, esos desórdenes. Ingesta de fármacos, hay que preguntar, ¿cierto?, los pacientes, los AINES provocan muchos problemas, la aspirina provoca, digamos, trastornos que provocan sangrado, y si ustedes ven los prospectos de los medicamentos, van a ver que muchos de los medicamentos son capaces de provocar trastornos de la hemostasia. Entonces es preciso que cuando tengan un paciente que está sangrando, se fijen en el valentismo en cada uno de los fármacos que tienen. La profesión. Es importantísimo tener en cuenta a la gente que tiene profesiones que están expuestas a tóxicos, insecticidas, fungicidas, que están expuestos a bencenos, a solventes, pueden tener una aplasia medular y por ende disminución de la cantidad de plaquetas que van a alterar la hemostasia. La enfermedad hepática, especialmente en los alcohólicos, van a tener alteraciones que van a provocar lesiones y lesiones hepáticas y alteraciones en la hemostasia. Y averiguar sobre los antecedentes familiares que tiene, es un dato singular, que si nosotros tenemos un hermano que tiene un sangrado, sabemos perfectamente que se puede tratar de un problema congénito. Si tiene la madre que tiene sangrado, o que tiene antecedentes familiares de sangrado, puede tratarse de una hemofilia y hay que recabar sobre la información de los hermanos, de la madre, de los sobrinos, etc. ¿Cómo hacemos el enfoque desde el punto de vista físico? Bueno, sin que, digamos, tener en cuenta los otros estudios, la investigación de la infección es el dato más importante que nos va a aportar en los trastornos de la hemostasia. Fundamentalmente, nos fijemos en la piel. Cuando nosotros vemos manifestaciones hemorragíparas, vamos a ver diferentes tipos de lesiones, que la vamos a ver en las diapositivas, que pueden ser petequias, que pueden ser equimosis, que pueden ser hematomas, que pueden ser vírices. Las membranas mucosas es importantísimo investigarlas en estos pacientes, porque cuando yo investigue las membranas mucosas, puedo descartar determinadas patologías si está presente o están ausentes las lesiones. Organomegalias, a veces son más importantes que las mismas alteraciones hematológicas, y es preciso buscar si hay hepatomegalia, fundamentalmente, esplenomegalia y adenopatías. La ictericia nos habla de un sufrimiento hepático y hay que investigar y pedir todos los datos de laboratorios para descartar una hepatopatía y revisar si existen telangiectasias en este paciente. Estas son las lesiones petequiales de las que yo les hablaba, son pequeñas lesiones capilares que a veces oscilan del tamaño de una cabeza de alfiler hasta 3 milímetros y son indistinguibles en los pacientes que tienen aplasia medular, que tienen leucemia o que tienen cualquier desorden, ¿cierto?, de las plaquetas. O sea que esto nos orienta a que es un desorden de la hemostasia y nos orienta más que nada a un problema plaquetario, pero no nos dice cuál es la etiología causante. Acá, con mayor aumento, se ven las lesiones petequiales. Estos son las vírices, ¿es cierto?, que están a lo largo de un vaso y generalmente como consecuencia del rascado aparecen estas lesiones en la piel. Estos son equimosis, ustedes pueden ver pequeños petequias y acá se tornan confluentes, generalmente están en la subdermis, ¿cierto?, y en el tejido celular subcutáneo. Cuando a veces no se toman las precauciones necesarias para los pacientes que tienen trastornos de la hemorragia, muchas veces estos pacientes los vemos en la moria. Y acá ustedes pueden ver las manifestaciones petequiales que existen en el pericardio, que existen en la pleura, y este paciente tenía una púrpura trombocitopénica que pasó desapercibido en las primeras instancias, hizo una hemorragia cerebral y lo trajeron al hospital donde falleció por hemorragia cerebral. Cuando uno tiene lesiones como estas, petequias, equimosis, y tiene dudas, entonces lo que hace es la vitropresión. Este paciente fue referido al servicio de hematología por esto que se decían que eran equimosis, pero cuando nosotros hicimos la vitropresión, desapareció bajo los efectos del vidrio la lesión. O sea que no era una púrpura, sino que era una mancha congestiva. Y entonces ahí ya tienen aclarado la etiología de esto, no tienen por qué hacer estudios de coagulación, simplemente decirle que se investigue alguna otra enfermedad sistémica en estos pacientes. O sea, la vitropresión es una cosa sencilla, barata y que aclara muchísimo el diagnóstico inmediatamente. Estas son las pequeñas equimosis, no pequeñas, sino grandes equimosis, que se observó en una paciente que tenía púrpura trombocitopénica. Este es un hematoma
que estaba en el brazo en un paciente que tenía un trastorno de la coagulación. Y este era un desorden adquirido, este hematoma gigantesco geográfico, era un paciente que estaba recibiendo anticoagulantes orales, acenocumarol. El paciente no hizo los controles como correspondía y regresó al consultorio después de 2 meses con este gigantesco hematoma y con una anemia. Tenía 3 litros de sangre directamente en este gigantesco hematoma por haber tomado incorrectamente los anticoagulantes orales. Acá vemos lesiones petequiales, no petequiales, sino son telangiectasias, y las telangiectasias las podemos tener en pacientes desnutridos, las podemos tener en hepatopatías, en alcohólicos y en la enfermedad de Renville-Osler, pero la más importante de todas las telangiectasias es en las embarazadas, en las que no hay que hacer absolutamente nada porque van a desaparecer una vez que tengan el bebé. Y hay que examinar las mucosas porque la telangiectasia hereditaria tiene lesiones en las mucosas, cosa que ninguna de las otras, ni la alcohólica ni la del embarazo, tiene lesiones en la mucosa. Entonces ustedes se quedan tranquilos cuando le hacen abrir la boca, le eliminan la conjuntiva o la nariz, de que no tenga lesiones telangiectásicas. Y entonces acá ustedes ven una telangiectasia y para saber si realmente es una telangiectasia hacen una vitropresión y ven cómo desaparece la telangiectasia bajo su cuerpo. Hay que examinar las mucosas y ustedes pueden ver el hematoma que existe en la mucosa yugal y esta paciente tiene una púrpura trombocitopénica por una aplasia medular. Tenía una aplasia medular y tenía lesiones de sangrado en la mucosa oral. Estas lesiones no se ven en las púrpuras vasculares y sí se ven en las púrpuras trombocitopénicas. Entonces, cuando ustedes ven una lesión como esta dentro de la boca, saben que tienen que orientarse hacia un déficit de plaquetas. Esta es una chica que concurrió al hospital, siempre concurre en los días sábados, y estaba con manifestaciones hemorrágicas de piel, mucosa, perdía sangre por el tubo digestivo, y cuando se hicieron los estudios de hemostasia, se detectó que lo único que tenía esta chica, que se pensaba que podía ser una leucemia, era una púrpura trombocitopénica. Hay que investigar las conjuntivas, todas las mucosas sin excepción, y van a ver la presencia de equimosis. Y una de las cosas que vamos a observar en los pacientes que padecen hemofilia son las hemartrosis, cosas que no se observan en ningún otro desorden que no sea los desórdenes de coagulación y fundamentalmente la hemofilia A y la hemofilia B. Entonces, cuando ustedes vean hemartrosis, descartan los problemas vasculares, descartan los problemas plaquetarios y se concentran en los factores. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre que harían como test en un paciente como este? Un test sencillo que yo les mencioné. Exacto, el tiempo de tromboplastina parcial activado nos va a dar la idea de dónde estamos parados. Y cuando hacemos el tiempo de protrombina, va a estar normal porque no afecta el mecanismo extrínseco y solamente afecta la vía intrínseca. Con este test, ustedes ya se orientan y lo mandan al hematólogo, anotándose un poroto diciendo que es un paciente que padece una hemopatía congénita, probablemente una hemofilia. Ustedes pueden ver la atrofia muscular, vamos a ver si tenemos 5 pacientes con hemofilia. La hepatoesplenomegalia, yo les conté que es importante verla, y quienes ven una vez en su vida un cuadro como este, ¿cierto?, que es una púrpura fulminante, en el cual es una coagulación intravascular diseminada, que bajan las plaquetas, bajan los factores de coagulación, altera los vasos, o sea, es un problema de la hemostasia mixto. Estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen estas lesiones que progresaron en 24 horas. Y el paciente, desgraciadamente, en la época que lo tuvimos, falleció, ¿no es cierto?, por su púrpura trombótica fulminante. ¿Qué es lo que hacemos desde el punto de vista del laboratorio? Y esto es lo que a ustedes más les interesa. Cuando están en la guardia y viene un paciente que tiene historia de sangrado, entonces le piden un tiempo de sangría, que vale para poco, pero generalmente se lo pide uno, ¿no es cierto?, para quedarse tranquilo con la conciencia. Lo fundamental es un recuento de plaquetas, un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina parcial y un tiempo de trombina. Si yo les pido, ¿no es cierto?, estos 3 estudios y están normales, ¿qué quiere decir? Que no tiene nada que ver con la cascada de la coagulación. Entonces tengo que investigar las placas.